Bueno, sí, en efecto ya tenemos resultados más consolidados. En este momento tenemos el 70% de las mesas informadas a nivel nacional. Hay algunas que ya tienen un porcentaje más avanzado. Si quiere, déjeme le cuento la circunscripción de la que hablábamos hace un rato. La número 12, Cesar, La Guajira y Magdalena, ya tiene también cerca del 70% de las mesas escrutadas, y ya el ganador, digamos, de lejos es Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del ex jefe paramilitar Jorge 40, digamos, cuya candidatura fue de las más sonadas durante esta contienda electoral. Recordemos que al margen de ser el hijo del ex jefe paramilitar Jorge 40, su candidatura fue muy cuestionada porque habría tenido el apoyo directo del director territorial de la misma unidad de víctimas en Cesar y La Guajira. El edificio donde funciona la unidad de víctimas en Valledupar, de hecho, es de propiedad de la familia Tovar, de la mamá de Jorge Tovar, quien ya a esta hora es el virtual ganador Elber. Le tengo también el ganador de una vez en la curul del Catatumbo, ya con el 82% de las mesas informadas. Quien ha ganado, se lo anticipábamos hace un momento, es Diógenes Quintero Amaya, exdefensor regional del pueblo, personero de Acarí por cerca de 7 años, es una persona muy conocida en el Catatumbo, fue personero, defensor comunitario, defensor regional, pero a su campaña también le rondaron escándalos porque se conoció que desde las alcaldías y desde la alcaldía de Acarí, donde él es oriundo, estaría teniendo apoyo directo del alcalde y de sus funcionarios. Pero hasta ahora él ya se está quedando con esa curul. Hay un caso curioso en los Montes de María, donde ganó el movimiento Narrar para Vivir, que es la organización de Mayerly Sangarita, una lideresa emblemática de los Montes de María, pero lo curioso es que en esa lista no ganó ella, sino su fórmula, Luis Ramiro Ricardo Huelvas, una persona que no es igual de reconocida a ella, no tiene gran trayectoria en el territorio, pero le ganó a la candidata Mayerly Sangarita, ya con el 70% de los votos escrutados en los Montes de María. Le tengo otro caso curioso, Elber, el caso del sur de Córdoba, donde estaba, digamos, reñida la competencia entre el líder de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba y un líder campesino reconocido a nivel nacional, Arnovi Zapata, y a él se la disputaba Leonor Palencia, quien es la prima del gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, y a esta hora, con el 70% de las mesas escrutadas en Córdoba, está ganando con 5.200 votos la lista de Leonor Palencia, vuelvo y le digo, prima del gobernador de Córdoba. Habría tenido el apoyo directo desde la gobernación, de la alcaldía de Tierra Alta, de la alcaldía de Valencia, y por ejemplo el apoyo de Mauricio Otero, quien es exalcalde de Tierra Alta y quien sonó, a quien se le señaló del homicidio de la lideresa María del Pilar Hurtado en 2019. Y él habría apoyado a esta candidata, que a esta hora se queda con esa candidatura. Sebastián, recordemos un momento la diferencia entre esas dos candidaturas, la de Arnovis, diferencia en votos, la de Arnovis y la de Palencia. Bueno, a esta hora en la del sur de Córdoba tenemos la lista, ya te digo el dato consolidado, a esta hora el 29% es para la lista de Leonor Palencia en el sur de Córdoba, el 29% de los votos, y para la de Arnovi Zapata es del 21% de los votos. Esto en números es 5.200 para Leonor Palencia y 3.900 para Arnovi Zapata. Ya empieza a quedar más clara ya esa circunscripción. En otras regiones, Sebastián, en donde había fuertes liderazgos sociales, personas que representaban de verdad, como habían hecho trabajo de víctimas en las regiones, ¿qué otros resultados se pueden ver hasta el momento? Bueno, una, la que les mencionaba hace un momento, del Catatumbo, en esa curul estaba compitiendo Juan Carlos Quintero, líder histórico de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, ASCAMCAT, y él en este momento está quedando de segundo en esa circunscripción. Gana el exdefensor regional Diógenes Quintero con el 27% de los votos, y de segundo va la lista de Juan Carlos Quintero con el 22% de los votos, pero en este caso, en esta lista, ocurre lo mismo. Juan Carlos Quintero queda de segundo y quien le va ganando es su fórmula, Miriam Janet Anteliz, que tampoco tiene el mismo reconocimiento de él, pero en este momento le va ganando. Pero digamos que no todos son malas noticias. En la circunscripción del Pacífico Medio, esto es en Buenaventura, Guapi, López de Micay, entre el Valle y Cauca, ha ganado un líder histórico también del Consejo Comunitario del Río Naya, Orlando Castillo. Él es representante de ese Consejo Comunitario
y a esta hora ya con el 50% de las mesas escrutadas se queda él con la Curul de Paz. Esta es la del Pacífico Medio, recordemos la de Buenaventura. Déjeme le digo exactamente, a esta hora ya tiene esa lista 3.600 votos frente a 1.600 de sus contrincantes, ya resuelta prácticamente esa curul. Un personaje muy reconocido en esa zona del país, que ha hecho un trabajo largo por las comunidades de allá y que tiene pues un trabajo de liderazgo social muy, muy importante. Son buenas noticias en estas curules, salvo el cuestionamiento que hay sobre la curul obtenida por el hijo de Rodrigo Tovar, pero en los otros casos tenemos buenas representaciones de personas que han hecho trabajos de liderazgos en los territorios y de momento tenemos un buen balance. Sí, a este momento sí, y de hecho la votación ya no es tan baja, digamos que, repito, del 1.200.000 personas habilitadas para votar en los 167 municipios, y bueno, no en los 167 municipios, en las zonas rurales de esos municipios, han votado hasta este momento, se ha documentado hasta este momento la votación de 385.320 personas, esto es el 30% de participación, es decir, hay una abstención del 70%, pero digamos, pudo haber sido más alta también teniendo en cuenta la abstención a nivel nacional. Desde la redacción de Colombia más 20, Sebastián, ustedes venían haciendo un trabajo para documentar cuáles eran esos obstáculos de las comunidades en estas zonas rurales para poder votar, porque eso también se refleja un poco en esta cifra. ¿Qué encontraron ustedes en ese panorama general cuando miraban qué tenía que hacer la comunidad para salir a ejercer su derecho al voto? Sí, hay varios reclamos y uno fue muy evidente hoy, y es el control que tienen los grupos armados en las zonas rurales de estos municipios. Recordemos que estamos hablando de los municipios más afectados por la guerra durante el conflicto armado, pero también son los que vienen siendo afectados por el conflicto armado después de la firma del acuerdo de paz. Estamos hablando de los Montes de María, el Catatumbo, el norte del Cauca, Chocó, Putumayo, Caquetá, son las zonas más afectadas por la violencia, y por ejemplo hoy los paramilitares de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada no permitieron que en las veredas de la Troncal del Caribe, esto es entre Santa Marta y La Guajira, se llevaran a cabo las elecciones, no permitieron que la gente saliera a votar bajo la amenaza de convertir en objetivo militar a quienes salieran a sufragar. Pero digamos que el control de los grupos armados se hace apenas uno de los obstáculos que surtieron quienes estaban aspirando a esas curules. Por ejemplo, estas personas hasta hoy que se llevaron a cabo las elecciones nunca recibieron los anticipos que debía darles el Consejo Nacional Electoral. Hicieron la campaña sin plata, algunos de ellos. Ahora, ¿cómo financiaron sus campañas? Por ejemplo, el hijo de Jorge 40 o candidatos que tuvieron unas campañas pomposas, con pancartas, con eventos públicos, con concursos, está por verse ahora que entreguen sus cuentas al Consejo Nacional Electoral, porque en teoría no recibieron plata del Estado y tampoco podían recibir apoyos de particulares directamente. Entonces está por verse cómo financiaron esas poderosas campañas que vimos en algunas regiones, Marcela. Y el balance en términos generales de seguridad, pues porque también estas elecciones, por lo que decía usted anteriormente, llamaban mucho la atención y había muchas alertas sobre la situación en zonas que son de conflicto y en las que en los últimos meses también se ha incrementado la violencia. El balance general en temas de seguridad, de injerencia de estos grupos armados, ¿cuál es, Sebastián? Bueno, hasta ahora que tengamos certeza de que los grupos armados hayan interferido en los comicios, por lo menos en la jornada electoral, en la del Caribe, Cesar, La Guajira y Magdalena, pero en las otras digamos que el impacto se sintió fue ya durante la campaña, candidatos que renunciaron, candidatos que decían que no podían hacer campaña fuera de ciertas veredas, que es donde tradicionalmente se movían. Y digamos que hoy lo único que sonó aparte de lo que pasó en Cesar, La Guajira y Magdalena fue algunos combates en el norte del Cauca y en el Catatumbo, en el Tarra en concreto, detonaciones de explosivos que pudieron haber sido del ELN o de las disidencias de las FARC. Amenazas durante la campaña, fueron decenas de candidatos en realidad quienes estuvieron haciendo esas denuncias, pero en términos de seguridad digamos que el balance podría ser positivo. Ahora, si vamos viendo ya los elegidos de las 16 circunscripciones, uno lo que podría decir es que pues fue parejo, en buena parte de ellas quedaron elegidos líderes históricos, tradicionales, de procesos sociales, de organizaciones de base, pero en otras regiones sí definitivamente son personas que tenían todo el aval y el apalancamiento de los grupos, de los clanes políticos tradicionales.